Hola amigos y amigas, sean bienvenidos y bienvenidas a su canal, Por una civilización que humanice. Les saluda Carlos Ayala Ramírez. Esta vez vamos a abordar el tema La civilización del amor en San Óscar Romero. Sobre este tema he escrito dos pequeños, artículos, ¿no? Uno de 2 páginas y media y otro de 4 páginas y media. Pueden encontrarlo en internet. Estamos en esta búsqueda de textos que humanicen en contexto de deshumanización. ¿Se acuerdan? En días pasados habíamos hablado de la civilización del trabajo o la civilización de la pobreza en Ignacio Ellacuría. Hoy vamos a hablar, porque así lo tipifica Monseñor Romero, de la civilización del amor. Vamos a ver que allá hay unas coincidencias, digamos, en los criterios de qué se va a entender por civilización y cuándo podemos hablar de que una civilización efectivamente esté civilizando. El tema, pues, la civilización del amor en San Óscar Romero. Primera cosa que podemos decir sobre esto. Este término, amigos, amigas, civilización del amor, viene de lejos. No crean ustedes que es algo reciente, sino que ya se viene trabajando desde hace un tiempo. Y fue Pablo VI quien acuñó este término. Este es un elemento que es una primera idea que hay que tomar, ¿no? Pablo VI lo acuña, el término, y la tercera conferencia general del episcopado latinoamericano, llamada Puebla, en 1979, la retomó, digamos, y le dio actualidad. Tanto el concepto de Pablo VI, que ya lo vamos a ver, ya lo vamos a definir, como la actualización que le da Puebla al concepto, van a ser como las dos referencias teológico-pastorales que tendrá presente Monseñor Romero al momento de hacer su propia lectura desde la realidad salvadoreña. Bueno, digamos, para ir teniendo ya, los elementos que pueden ayudarnos a esa comprensión, y acuérdense, estamos hablando de esto porque es necesario que pensemos en una sociedad diferente, lo requiere el mundo. Y si vamos sembrando y vamos metiendo a la agenda la necesidad de plantearnos una alternativa de civilización, pues hay que buscar referentes importantes. En este caso tenemos Monseñor Romero. Pero decíamos que el concepto viene de lejos y viene de Pablo VI. Y Pablo VI definía la civilización del amor en los siguientes términos. Decía, civilización del amor es aquel conjunto de condiciones morales, civiles, económicas, que permiten a la vida humana una posibilidad mejor de existencia, una racional plenitud, un feliz destino. Se acaba de dar el informe de la ONU de la felicidad mundial, ¿verdad? El informe que corresponde a 1900, al 2019, al año pasado. Y por supuesto, ahí hay criterios para definir la felicidad y uno de los criterios es cómo se va desarrollando la condición humana. ¿Qué tan posible es que nosotros los seres humanos vayamos creciendo eh, en conocimientos, en una convivencia democrática, en una relación armoniosa de los seres humanos entre sí y con la naturaleza? Bueno, son elementos que se van recogiendo. El Papa Pablo VI hablaba de que eh, el desarrollo hay que considerarlo como el paso de condiciones menos humanas de vida a condiciones más humanas de vida. Por eso él asociaba la civilización del amor a condiciones que humanizan. Y en ese sentido hablaba de la solidaridad, hablaba de la hermandad, hablaba de la dignidad de la persona humana, hablaba de la superación de toda discriminación o segregación, hablaba del servicio a la justicia, hablaba de la firme voluntad de construir la paz.
como elementos fundamentales de la civilización del amor. Y en ese sentido, Pablo VI exhortó a la iglesia entera, a todos los cristianos, pero también más allá de la creencia, a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, a colaborar en la construcción de la civilización del amor. Decía Pablo VI, nadie queda excluido ni dispensado de ello. Y en esa línea planteaba que el laicado, los laicos y laicas, tendremos que asumir esta tarea y la tendremos que asumir en un puesto de primera fila. Es decir, los laicos y laicas deberían ser los principales protagonistas, digamos, de esta civilización del amor. Esta noción, este concepto, fue retomado en Puebla, es decir, en la tercera conferencia episcopal general del episcopado latinoamericano. Acuérdense que al momento llevamos 5 conferencias, ¿verdad? La primera fue en Río de Janeiro, en 1955. La segunda, la gran conferencia episcopal de Medellín, la segunda conferencia episcopal latinoamericana, ocurrida en 1968, en Medellín, Colombia. La tercera fue Puebla, la tercera conferencia episcopal o general del episcopado latinoamericano fue Puebla, y ahí es donde se retoma, digamos, el concepto de civilización del amor. En Puebla, que se hace un esfuerzo de lo que podríamos llamar una historización del concepto, o un esfuerzo de darle actualidad, darle realidad actual, digamos, a las intuiciones de Pablo VI. Ahí se habla, y Puebla aquí va a ser importante porque ustedes saben, esta fue la conferencia a la que Monseñor Romero asistió. Monseñor Romero tuvo una participación activa dentro de la tercera conferencia episcopal, dentro y fuera de las sesiones plenarias, ¿verdad? Ya Monseñor Romero, para esa época, 1979, principios de 1979, digamos que sonaba ya mucho en América Latina, como un arzobispo en el que había que poner atención por lo que estaba haciendo y por el modo de ser pastor. Un modo de ser pastor no solamente, digamos, como un funcionario público, sino un modo de ser pastor profeta. Bueno, en esta conferencia de Puebla se habla también de, pues, retomar ese sentido fundamental de Pablo VI, el sentido de una civilización que humanice, que civilice, y desde la constatación histórica, esto es lo primero, ¿verdad? En Puebla se hace una constatación histórica importante. ¿Cuál es esa constatación histórica? Que vivimos en una sociedad dividida y en conflicto. Una sociedad productora de inequidad y de empobrecimiento. En ese contexto se pregunta Puebla, ¿qué exige esa realidad a nivel personal y a nivel social? Y la respuesta primaria es, bueno, esta sociedad dividida y en conflicto, tan inequitativa, tan desigual, requiere una nueva refundación, mejor dicho, no una nueva, sino una refundación. Y a esa refundación se le va a llamar civilización fundada y guiada por el amor. Y fíjense, se va a plantear en Puebla que ese intento es necesario porque una interpretación puramente abstracta del amor fácilmente lleva a la manipulación del concepto. Hay que historizar, hay que poner criterios y prácticas concretas de cuándo se está realmente civilizando. No dejarlo solo en términos genéricos de civilización del amor. Bueno, Pablo VI tampoco lo dejó en esos términos. Puso elementos concretos para que entendamos cuándo estamos efectivamente en una civilización del amor. Pues bien,
Al explicitar el sentido orgánico de la civilización del amor, y ya el tiempo se me está acabando de esta primera parte, acuérdense que este tema lo vamos a dividir en entregas de 10 minutos, ¿verdad? Pero dejémoslo rápidamente solo enunciado los elementos de Puebla respecto a la civilización del amor. En ese documento se habla de que civilización del amor es trabajar por la justicia. Civilización del amor es trabajar por la verdad. Civilización del amor es trabajar por la libertad. Y hacerlo dentro de los parámetros de la comunión y la participación. Y en ese sentido, Puebla va a rechazar, por ejemplo, la violencia, va a rechazar el egoísmo, el derroche, la explotación, los desatinos morales. Y va a proponer a todos la riqueza evangélica de la justicia, de la reconciliación, de la liberación. Bueno, estos son elementos que vamos a retomar en la siguiente entrega. Por hoy dejémoslo hasta ahí. Quiero agradecerles su atención a este espacio. Pueden suscribirse, recuerden, ¿verdad? Suscríbanse para que vayamos siendo una comunidad más amplia y más plural, que es lo que deseamos. Por una civilización que humanice, nos vemos y escuchamos en la próxima. Hasta entonces.